Mi nombre es Graciela Baena y continuamos con la serie de ejercicios del trabajo práctico número 4. Iniciamos el paso a paso de nuestro segundo ejercicio. El enunciado plantea lo siguiente. En la figura, un campo eléctrico de magnitud 325 volts sobre metros está dirigido hacia el lado negativo de la SI. Las coordenadas del punto A son en el eje X menos 0,200, en el eje Y menos 0,300. Y las coordenadas del punto B en el eje X 0,400 y en el eje Y 0,500, todo expresado en metros. Nos pide calcular la diferencia de potencial entre A y B a través de la trayectoria en color turquesa. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son los datos que me ofrece el enunciado. En nuestro caso conocemos el módulo del campo eléctrico y conocemos las coordenadas del punto A y del punto B. Y el problema nos pide conocer la diferencia de potencial. Si suponemos que una carga de prueba es desplazada entre los puntos A y B en un campo eléctrico, el sistema carga-campo experimenta un cambio en su energía potencial. La diferencia de potencial eléctrico, B sub B menos B sub A, entre los puntos A y B de un campo eléctrico se define como el cambio de energía potencial en el sistema al mover una carga de prueba Q sub 0 entre los puntos dividido en la carga de prueba. Al igual que en el caso de la energía potencial, solo las diferencias en el potencial eléctrico tienen significado. La diferencia de potencial no debe confundirse con la diferencia de energía potencial. La diferencia de potencial entre A y B depende solo de la distribución de la carga fuente, es decir, de quien genera el campo eléctrico sin la presencia de la carga de prueba, mientras que la diferencia de energía potencial existe solo si se desplaza una carga de prueba entre los puntos. Ahora bien, tenemos un campo eléctrico uniforme dirigido a lo largo del eje Y negativo. La diferencia de potencial entre los puntos A y B, separados una determinada distancia, va a ser igual a menos la integral de línea del producto punto entre el vector campo eléctrico y el vector diferencial de desplazamiento. En nuestro problema, lo que queremos saber o lo que queremos calcular es la diferencia de potencial entre A y B. Entonces, podemos escribir la ecuación como menos la integral de A a B del producto punto entre el vector campo y el vector desplazamiento. Como dato, en nuestro problema conocemos el módulo del campo eléctrico. Para la resolución primero debemos definir la trayectoria que vamos a analizar. En nuestro caso, se considera desde el punto A al punto C primero y luego del punto C al punto B. Para la resolución vamos a hacer esa consideración. Ahora bien, recordemos que el producto escalar entre dos vectores me da como resultado un escalar. Por lo tanto, el potencial eléctrico es un escalar, es decir, un número. Y por esto podemos escribir la siguiente ecuación. La variación del potencial de A a B va a ser igual a la variación del potencial de A a C más la variación del potencial de C a B. Sobre la trayectoria vamos a considerar un punto cualquiera entre la trayectoria de A a C, que es nuestro primer análisis, y vamos a determinar el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento. El campo eléctrico tiene la dirección Y negativa y el desplazamiento tiene la dirección Y positiva. Por lo tanto, entre ambos hay un ángulo de 180 grados, entre ambos vectores. Reescribamos la ecuación del producto escalar, reemplazando por dI, que sería el desplazamiento sobre Y. Entonces, el producto escalar va a ser igual al producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento en I. Ese producto escalar lo podemos escribir como el producto de los módulos por el coseno del ángulo. En este caso va a ser el módulo del campo eléctrico por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, que es 180, el ángulo entre los dos. El coseno de 180 es menos 1, entonces nos queda que
el producto escalar entre el vector campo y el vector desplazamiento va a ser igual a menos el campo por el diferencial de desplazamiento, o sea, los módulos de ambos. Ahora vamos a reemplazarlo en la integral de línea. Tenemos que va a ser igual a menos la integral de menos 0,3 a 0,5 de menos campo por diferencial de desplazamiento. Como el campo eléctrico era uniforme, puede salir de la integral y con el signo menos se va a hacer más, entonces nos queda el campo por la integral de menos 0,3 a 0,5 por el diferencial de desplazamiento. Eso va a ser igual a 325 por 0,5 menos 0,3. Menos por menos se hacen más y me queda 0,5 más 0,3, que es 0,8, multiplicado por los 325. Y de esa forma yo voy a obtener el diferencial de A hacia C, que es 260 volt, como resultado. Para determinar la diferencia de potencial entre los puntos, ahora C y B, tomamos un punto cualquiera de la trayectoria y analizamos el campo eléctrico y el diferencial de desplazamiento. Acá en el diferencial de desplazamiento le vamos a poner diferencial de X. Vemos que entre el vector diferencial de desplazamiento y el vector campo eléctrico hay un ángulo de 90 grados. Hacemos lo mismo que hicimos con la primera parte, tomamos lo que está dentro de la integral, ese producto escalar, y lo reemplazamos al diferencial de S por el diferencial de X. Entonces es el producto escalar entre esos dos vectores. Si yo lo resuelvo, me va a dar el módulo del campo por el módulo del desplazamiento en X por el coseno del ángulo, que en este caso es de 90 grados. El coseno de 90 es 0, por lo tanto, la variación del potencial de C a B va a ser igual a 0. Siendo el resultado de la diferencia de potencial de B a A 260 volt. Podemos concluir que en un plano perpendicular a un campo eléctrico uniforme se tiene el mismo potencial eléctrico. Sería en este caso, nosotros tenemos nuestro campo eléctrico y nuestro plano perpendicular va a ser desde el punto C al punto B. A cualquier superficie formada por una distribución continua de puntos con el mismo potencial eléctrico se le denomina superficie equipotencial. Así concluimos nuestro segundo video.